En la segunda parte de este proceso de gastrulación vamos a ver la formación de la notocorda. Como ustedes recordarán, la notocorda se va a formar a partir de las células que migraron, las células del epiblasto que migraron por la fosita primitiva hacia cefálico. Estas células que migraron hacia cefálico van a formar primero lo que se llama el proceso notocordal. En esta imagen vemos un embrión de 19 días cortado sagitalmente. Hacia acá está la región cefálica, hacia acá está la región caudal, y lo que vemos acá es el avance del proceso notocordal hacia la región cefálica. Aquí vemos un corte transversal de este mismo embrión a este nivel, en donde se ve aquí el proceso notocordal, el ectoderma, el endoderma y el mesoderma. Noten, como lo señalamos anteriormente, que el mesoderma intraembrionario se conecta con el mesoderma extraembrionario que recubre las paredes del amnios, o que forma parte de la pared del amnios y también del saco vitelino. Estas células que migran hacia cefálico van a llegar hasta lo que llamamos la placa precordal, que tiene que ver luego con la formación del corazón. En esta otra imagen vemos entonces ahora que las células del proceso notocordal que migran hacia cefálico se fusionan con las células del endoderma. ¿Okay? Aquí podemos observar, esto sería la fosita primitiva y esto sería el nodo de Jensen, que sería el levantamiento o este borde que se produce alrededor de la fosita. En el corte transversal, lo mismo, el proceso notocordal que ahora entró en contacto con las células del endoderma. Aquí está el ectoderma y el mesoderma intraembrionario, el amnios y el saco vitelino. Esto es básicamente lo mismo, simplemente es un corte transversal de un embrión durante el proceso de gastrulación visto a través de una microscopía electrónica de barrido. En esta otra imagen lo que observamos es que aproximadamente al día 23, luego de la fusión de las células del proceso notocordal con las del endodermo, van a producir la disgregación de las células aquí en el endoderma y se va a producir o formar este llamado canal neuroentérico, que va a ser una estructura transitoria que conecta la cavidad amniótica acá arriba con el saco vitelino que vemos acá abajo. ¿Okay? Una vez que se produce esta fusión y posterior disgregación, vamos a ver que estas células que formaban el proceso notocordal ahora van a formar esta estructura que vamos a llamar la placa notocordal. ¿Okay? Esta placa notocordal es importante porque luego se va a plegar y luego sus células van a proliferar para formar lo que llamamos la notocorda definitiva. En estas otras imágenes vemos acá arriba el corte sagital del embrión, vemos el canal neuroentérico, vemos acá que ya las células del proceso notocordal se han fusionado y han producido la disgregación de las células del endoderma, vemos el canal neuroentérico. Y aquí hay algo interesante. Si ustedes se fijan hacia el extremo cefálico y hacia el extremo caudal, vemos que las células del epiblasto no migraron. Y por lo tanto, en estas dos zonas vamos a tener que tanto la membrana bucofaringea en el extremo cefálico como la membrana cloacal en el extremo caudal van a quedar constituidas solamente por ectoderma y endoderma.
que vemos ahora acá abajo en el corte transversal de este embrión es esta placa notocordal que está intercalada con las células del endoderma, y vemos el comienzo de este proceso de plegamiento que va a empezar a formar lo que llamamos la notocorda propiamente tal. ¿Okay? A medida que se forma la notocorda, esta va a liberar señales que actúan sobre el ectoderma suprayacente, produciendo lo que llamamos la inducción neural. Y el primer vestigio o el primer signo de esta inducción neural es la formación de la placa neural, que se caracteriza por el engrosamiento de las células del ectoderma suprayacente a esta notocorda en formación. Bueno, en esta diapositiva ya lo que estamos viendo es un embrión con su notocorda ya definitiva. En el corte sagital esta sería la notocorda, aquí de color azul el ectoderma, aquí en realidad ya lo que ha pasado en el ectoderma suprayacente es la formación de la placa neural. Aquí hacia cefálico está mostrada la membrana bucofaríngea y hacia caudal la membrana cloacal. En el corte transversal nosotros vemos aquí la notocorda, el endoderma, el mesoderma y el ectoderma. Hacia acá arriba estaría el amnios y acá abajo el saco vitelino. Y lo que podemos ver aquí ya es prácticamente el inicio de la neurulación, ya que en los bordes de la placa neural se ven el levantamiento de estas estructuras que son los pliegues neurales, los cuales a medida que avanza el desarrollo se van a terminar por fusionar para formar el tubo neural. Por ende, podríamos decir entonces que a medida que termina el proceso de gastrulación, se inicia entonces el proceso de neurulación. En la siguiente imagen vemos algo que ya observamos anteriormente, un embrión presomítico de 16 días. Aquí ya se ha producido la fusión de la célula del proceso notocordal con el endoderma, la disgregación de esta célula, la formación de este conducto transitorio, ¿no es cierto?, que era el canal neuroentérico. Vemos en el corte transversal hacia cefálico la prolongación notocordal, el ectoderma, el mesoderma y el endoderma. Y más hacia atrás podemos ver entonces la lámina notocordal intercalada con las células del endoderma, aquí, el mesoderma y acá arriba el ectoderma. Recordemos que esto es el amnios y esto es el saco vitelino. En esta imagen también podemos observar que en la pared posterior del amnios se produce esta evaginación que va a ir creciendo hacia este mesoderma extraembrionario y que es el alantoides, uno de los anexos embrionarios. Bueno, las imágenes siguientes nos muestran los principales derivados de las tres hojas germinativas: ectoderma, mesoderma y endoderma. Si hablamos de endoderma, de acá por ejemplo se va a generar el epitelio que reviste internamente las vías respiratorias, como por ejemplo el epitelio que reviste la tráquea, los bronquios y en general los pulmones. También se va a generar el epitelio que reviste internamente el tracto gastrointestinal y también los epitelios que forman, por ejemplo, el hígado, el páncreas y el uraco. Asimismo también se va a formar el epitelio que reviste a la faringe, y este epitelio
también se puede imaginar formando glándulas, como por ejemplo la glándula tiroides. El epitelio que reviste la cavidad timpánica o el tubo faringotimpánico, también llamado trompa de Eustaquio. Las amígdalas y finalmente también las glándulas paratiroides. Del ectoderma se van a formar epitelios que revisten, por ejemplo, superficie, la epidermis y todos los derivados de esta, como los pelos, las glándulas sebáceas, las glándulas sudoríparas, también las glándulas mamarias, la hipófisis anterior, el órgano del esmalte, que tiene que ver con la formación de los dientes, el epitelio que reviste el oído interno y el cristalino. A su vez, la parte del ectoderma, que tiene que ver con el sistema, la formación del sistema nervioso llamado neuroectoderma, se va a dividir en las células del tubo neural, que van a dar origen a todo lo que es el sistema nervioso central, la retina y parte de la hipófisis posterior o la hipófisis posterior, mientras que las células de la cresta neural van a dar origen a la mayor parte del sistema nervioso periférico, lo que incluye algunos nervios y ganglios sensoriales, la médula de las suprarrenales, los melanocitos, los cartílagos de los arcos faringios, el mesénquima de la cabeza y también las células de Schwann. Por su parte, el mesoderma, que se va a dividir en 3 porciones, va a dar origen a un montón de estructuras. Por ejemplo, el mesoderma paraxial va a dar origen a la mayor parte de la musculatura esquelética y también del tejido óseo que forma el esqueleto, la dermis de la piel y el tejido conectivo en general. El mesoderma intermedio, por su parte, va a dar origen a el sistema urogenital, incluyendo gónadas, ductos y glándulas accesorios. Por su parte, el mesoderma lateral va a dar origen al tejido conectivo y la musculatura esquelética de, por ejemplo, las extremidades, y también va a dar origen al tejido conectivo y muscular liso de las vísceras. También va a formar las serosas que revisten las cavidades pleurales, pericárdicas y peritoneales. También se va a formar las células sanguíneas, ¿no es cierto?, eritrocitos, linfocitos, etcétera, y también muchas estructuras del sistema cardiovascular, incluido el músculo cardíaco, los vasos sanguíneos y linfáticos, el vaso, por mencionar algunas estructuras. Eso sería con respecto a gastrulación, y luego describiremos un pequeño video de este proceso.